no la realidad de lo que dicen los medios internacionales pagados por las mismas ONGs que también reclaman. Y cuando ustedes ven quién lo financia, siempre es las mismas ONG, siempre Open Society financia a la ONG, al medio y al político que está criticando la estrategia de seguridad, porque su único interés es generar zozobra, generar tristeza, generar caos en el mundo. ¿Para qué? No lo sé. Si ellos quieren escapar o alguien quiere suplirlos de armamento, alimento, municiones, saldo, chips o todo lo que utilizan para amedrentar a la población, ustedes van a interceptarlos tanto a los delincuentes como a los colaboradores y ponerlos a la orden de las autoridades. Esta fue una de las órdenes que dio el presidente Nayib Bukele. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Somos sus instrumentos para sanar esta tierra. Él decidió hacerlo en este año. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. Para sanar literalmente el lugar más peligroso del mundo. Se dice fácil, el lugar más peligroso del mundo. Pero solo piensen un poco en esa palabra. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. 31 años después de los falsos acuerdos de paz, al fin nuestro pueblo vive una verdadera paz. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. No fue ningún extranjero, ninguna nación poderosa, ningún organismo internacional, ninguna organización multilateral la que le trajo paz a El Salvador. Fueron salvadoreños, fueron ustedes, los policías. Ustedes haciendo lo que Dios quería que hicieran, todos nosotros haciendo nuestra parte que Dios nos puso a hacer, traerle verdadera paz a El Salvador 31 años después de la supuesta firma de esos falsos acuerdos de paz. Algunos me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a la FED, a organismos internacionales, a grandes potencias mundiales, a la oligarquía local. Y tal vez les digo, soy valiente comparado con los parásitos que nos gobernaron antes. Tal vez soy valiente comparado con algunos políticos de otros países que han de ser igual de parásitos que los que nos gobernaron antes. Pero no soy valiente a la par de los soldados, a la par de los policías, a la par de los que realmente están haciendo esta labor, a la par de los que arriesgan su vida día con día para lograr traer paz al pueblo salvadoreño y que se enfrentan realmente cara a cara con el terrorismo, cara a cara con el crimen, cara a cara con la maldad. Ellos son los valientes de verdad. Y son tan valientes ustedes, sus compañeros soldados, sus compañeros policías, que a mí me sorprendió algo que creo que lo voy a decir sin nombres. De los 5 soldados que murieron en Comasagua, cumpliendo su deber, les hemos ayudado, como ustedes saben, nueva vivienda, una pensión vitalicia, etcétera, a sus familias. Pero luego le preguntamos a los muchachos, a sus hijos, ¿qué quieren estudiar? De 5, 3 pidieron ser militares. Y uno entiende por qué un joven quiera ser militar, pero es mucho más impactante que alguien que perdió a su padre en el cumplimiento de su deber pida tener la misma misión que su padre: defender la patria de sus enemigos externos e internos. Uno se pregunta, ¿qué es lo que los mueve? ¿Por qué ese
sentido de servicio, ese sentido de amor por su patria, se transfiere de padre a hijo aún después de la muerte. Sin embargo, así es, y sus hijos quieren ser lo que sus padres fueron. La valentía de ir al peligro que tienen ustedes, lo he dicho otras veces, no es fácil cuando hay peligro no tener el instinto normal que es correr del peligro, sino tener la valentía, el coraje de ir hacia el peligro. Lo tienen ustedes, lo tienen los policías, lo tienen los bomberos también en otra área, pero lo tienen, van hacia los incendios, al fuego, a rescatar a la gente. Debe tener algo que le indica que uno es parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena arriesgar la vida, por eso que es más importante que uno mismo. Son valores como la valentía, como el coraje, como la fortaleza, la disciplina, el patriotismo, el honor, la lealtad, el amor por el prójimo. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo. Si ustedes ven noticias internacionales, se van a dar cuenta cómo los valores más importantes que tiene el ser humano, como el honor, la lealtad, la valentía, el coraje, el amor por el prójimo, son precisamente los valores que cada día se pierden más, que cada día hay menos. Y por eso ven como sociedades que parecía que ya lo habían logrado, ahora se van degradando, porque están perdiendo los valores que los hicieron grandes. Valores que probablemente no eran fuertes en esta tierra, y sí eran fuertes en otras tierras. Y por eso es que esas tierras crecieron y se hicieron grandes. Pero esos valores los están perdiendo ellos ahora. Ya no propagan como algo bueno el honor, la lealtad, el patriotismo, lo ven incluso como algo malo. Al fascismo le llaman al patriotismo le llaman fascismo. Al honor le llaman, es decir, todo lo bueno, el amor al prójimo, le llaman desperdicio. Ellos tienen una ideología nueva, la cual los valores importantes de la humanidad son ahora malos. Y por el contrario, en El Salvador, los valores que antes estaban degradados en nuestro país, ahora son los más importantes. Y si no, mírense ustedes, hombres y mujeres jóvenes que tienen todos estos valores: valentía, coraje, amor por el prójimo, patriotismo, honor, lealtad, disciplina. ¿Cómo no va a surgir una nación con valores así? ¿Cómo no va a surgir una nación que pone primero a Dios y que luego pone su trabajo y su esfuerzo con este tipo de valores? Aún somos un país subdesarrollado, aún somos un país pobre, aún somos un país que está tratando de salir adelante de décadas y décadas de abandono, saqueo, pobreza, desesperanza, zozobra y desilusión. Pero estamos avanzando a pasos agigantados, en gran parte gracias a ustedes. Y El Salvador, si sigue así, va a dejar de ser un territorio, va a dejar de ser una suma de personas y se va a convertir en una idea. Una idea de que cualquier país, cualquier nación puede salir adelante si pone primero a Dios y si se llena de los valores importantes de la sociedad para ponerlos en práctica y defender al humilde, defender al desprotegido, protegerlo contra los criminales y terroristas internacionales, contra la maldad. En esta guerra entre el bien y el mal siempre gana el bien, pero para que gane el bien, los buenos deben de hacer algo. Es por eso que queremos lanzar este día la fase 5 del Plan Control Territorial. Como todos ustedes saben, la fase 4 fue una fase de incursión en los territorios. Y para eso, yo le solicité al ministro de la Defensa que duplicáramos la Fuerza Armada. Este día, aquí no está obviamente toda la Fuerza Armada, pero hay un buen número de tropas, 14,000 tropas. Ya estamos cerca de la meta de duplicar la Fuerza Armada. Y eso nos va a permitir ejecutar la fase 5. La fase 5 es la fase de extracción. Como todos ustedes saben, ya tuvimos la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, que fue la incursión en los territorios, ahora con más tropas. Y ahora viene la fase 5, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades, que aún quedan en todos los lugares de nuestro país, en nuestras ciudades, en el campo,
Básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan, y tenemos que ir y extraerlos. Pero para hacer esa fase 5 más exitosa, hemos incluido parte de lo que aprendimos en el cerco que pusimos en Comasagua, y nos dimos cuenta del éxito de que cercar delincuentes nos permite hacer los procesos de extracción sin que estos puedan huir a otros lugares, o puedan huir a las montañas, o puedan huir a otras comunidades o a otras ciudades. Prácticamente tienen que quedarse adentro esperando que vayamos por ellos. Así que vamos a lanzar la fase 5, o la fase de extracción, pero un poco modificada con lo que aprendimos en el cerco de Comasagua. Y entonces esta fase 5 va a tener dos elementos: el elemento de extracción, que es el que está diseñado desde hace más de 3 años, pero también el elemento nuevo que hemos aprendido en esta guerra contra las pandillas, y en específico en el cerco de Comasagua, que es el de cercar grandes áreas mientras se hacen los proyectos de extracción de delincuentes. Además, hemos visto cómo la población recibe estos cercos con alegría. Lo digo porque incluso la misma gente de Comasagua nos dice: por favor, no quiten el cerco. Y gente de otros lugares nos dicen: por favor, ¿cuándo van a traer el cerco aquí? Solo que ahora no vamos a hacerlo en municipios pequeños, sino que vamos a hacerlo en los municipios grandes. Evidentemente no diremos cuál por cuestiones estratégicas, pero el pueblo salvadoreño se dará cuenta en los próximos días de a qué nos referimos. Y básicamente de lo que se trata es lo que se hizo en Comasagua, combinado con la nueva técnica de extracción, que requiere mucha tecnología e investigación de parte de la Policía Nacional Civil, la cual va a coordinar con la Fuerza Armada. Porque básicamente lo que vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades sin darle la posibilidad de escapar, porque ustedes los van a tener cercados. Y si ellos quieren escapar, o alguien quiere suplirlos de armamento, o de alimento, o de munición, o de celulares, o de saldo, o de chips, o de todo lo que utilizan para amedrentar a la población, pues ahí ustedes van a interceptarlos, tanto a los delincuentes como a los que colaboren con ellos, y ponerlos a orden de las autoridades para que sean procesados en nuestro sistema de justicia con las nuevas penas que aprobó la Asamblea Legislativa para ellos. Este plan control territorial y esta guerra contra las pandillas ha sido un éxito, y no solo por las cifras: 58,000 capturados, millones de dólares incautados, millones de dólares en droga, millones de dólares en efectivo, armamento, vehículos. Hemos cerrado empresas que servían de fronting para estos grupos delincuenciales, ordenado las cárceles. Estamos construyendo el penal más grande del país, donde vamos a poner a todos estos delincuentes fuera del acceso a las comunidades o el acceso a colonias, totalmente aislados de las comunicaciones y de la población honrada. Todo esto es evidente y no se puede negar, y creo que todo el mundo lo ve y sabe que estamos haciendo mucho para ganarle esta guerra al terrorismo y al crimen internacional, porque estas organizaciones, estas Mara Salvatrucha o el Barrio 18, no son pandillas normales. En El Salvador hay algunas otras pandillas, ustedes ya las conocen, que también las estamos combatiendo y también tienen las mismas penas, pero en el caso de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, son organizaciones terroristas internacionales. Tienen sedes en Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos, están en Nueva York, están en Los Ángeles, están en varios lugares de Estados Unidos, están en Guatemala, en Honduras, incluso tienen sede en Milán, en Italia. Son organismos, son internacionales terroristas, y así deben de ser combatidos, y creo que no hay duda del éxito del plan control territorial y del éxito de la guerra contra las pandillas y de las medidas que hemos tomado, incluyendo el régimen de excepción. También ustedes pueden ver con la cantidad de conciertos, eventos, fiestas, la gente cómo ha abarrotado los lugares turísticos, los pueblos, las montañas, los bosques, las playas, las encendidas de árboles de Navidad, las fiestas, los carnavales, etcétera, los parques incluso de los municipios. Nos damos cuenta de que el régimen de excepción no está afectando a la gente honrada. La gente no tiene miedo del régimen de excepción, como dicen algunos medios internacionales. La gente no tiene miedo del régimen de excepción, como dicen algunas ONG. La gente no tiene miedo del régimen de excepción, como dicen algunos países poderosos que más bien nos sumieron en la miseria y en la delincuencia, sino que la gente está feliz
con el régimen de excepción. La gente está feliz con la guerra contra las pandillas y eso no lo decimos nosotros, lo podemos ver en la calle. El 95% de la población aprueba nuestro trabajo en seguridad. 95%. Muéstrenme un país donde haya una política de Estado que sea aprobada por el 95% de su población y entonces copiamos esa. Pero no hay. La medida mayor aprobada en el mundo por su población es esta. Las medidas de seguridad tomadas por este gobierno y ejecutadas por ustedes. Es la medida, el proyecto gubernamental más aprobado en el mundo. Muéstrenme otro país con una medida de seguridad con mayor aprobación del 95% y desarmamos la que tenemos y copiamos la de ellos. Pero si no es así y no quieren copiar la nuestra, por lo menos déjennos hacerla. Porque es la correcta, es la que funciona y es la que la población salvadoreña quiere, que es al final la que se autogobierna. Porque aquí hay autodeterminación de los pueblos, hay soberanía y hay independencia, que supuestamente se firmó en 1821, pero que la estamos viviendo realmente ahorita. Pero alguien puede decir, bueno, sí, hay buenas cifras, la gente la aprueba, es indiscutible, hay encuestas de opinión de la oposición, encuestas internacionales que lo certifican, pero realmente está funcionando. Yo les digo, vean el país donde antes habían 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. Y con un costo humano de los delincuentes que incluso es sorprendentemente bajo, porque cualquier operación de este tipo contra una organización terrorista de 70,000 miembros, cualquiera esperaría miles de bajas de parte de los criminales, de parte de los terroristas. Estoy seguro que otros países que han combatido los terrorismos que los acechaban a ellos, dejaron miles, si no decenas de miles, si no centenares de miles y en algunos casos millones de muertos. En El Salvador no ha sido el caso. La cantidad de muertos en las líneas de los criminales ha sido increíblemente baja. Y eso solo habla del profesionalismo de nuestras fuerzas de seguridad, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Vean las cifras, vean la realidad en la calle, caminen en nuestros pueblos, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en las colonias urbanas, caminen en medio de la gente, vayan a los centros históricos, a las plazas, a los parques, pregúntenle a la población si está contenta con lo que está sucediendo en nuestro país o si está molesta con lo que está sucediendo en nuestro país. Y ahí ustedes verán la realidad, no la realidad de lo que dicen los medios internacionales pagados por las mismas ONGs que también reclaman. Y cuando ustedes ven quién lo financia, siempre es las mismas ONG, siempre Open Society financia a la ONG, al medio y al político que está criticando la estrategia de seguridad, porque su único interés es generar zozobra, generar tristeza, generar caos en el mundo. ¿Para qué? No lo sé. No es mi responsabilidad saberlo, pero sí es nuestra responsabilidad no permitir que ese caos llegue a El Salvador. Al contrario, sacar el caos que ellos mismos generaron en El Salvador. Y lo estamos haciendo en tiempo récord. En un tiempo, como les dije al principio, que nadie pudo haber creído que iba a ser real, pero fue real. Y eso es gracias a Dios. Y gracias a ustedes que han sido instrumento de Dios para lograr esto. Algo que, para serles sinceros, nadie, ni yo, ni el más optimista en el gobierno pensaba que era posible lograrlo en tan poco tiempo. Pero ustedes lo han logrado. Dios los ha guiado y ustedes lo han logrado. Están sanando nuestra tierra. Dios decidió sanar El Salvador en el año 2022 y ustedes ejecutaron esa misión y la siguen ejecutando. Y ahora con la fase 5 vamos a terminar de sacar esa plaga de nuestras ciudades. Algún día, pronto, primero Dios, El Salvador será un ejemplo para el mundo. Y no será fácil. Como les dije hace un rato, El Salvador pasará de ser un país a ser una idea de que un país como el nuestro puede salir adelante. Pero para eso necesitamos mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho coraje, mucho honor, mucha lealtad, mucho amor al prójimo. Ese que tienen ustedes y ese es el que quería decirles hoy. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestras tropas y que Dios bendiga a El Salvador. Síguenos en Mágico TV.